Bien, me han pedido socializar un poco acerca del taller. No sé cómo les fue, pero ¿quién lo terminó todo? Levanta el grupo que lo terminó todo. No, ¿cierto? Ah, sí, por acá. Pero no hay grupo, solo uno levantó la mano. Avanzar, bien. Bien, voy a mostrarles un borrador. Está bien al revés. En este borrador vamos a ver más o menos, o sea, cada apreciación que ustedes dieron es buena y puede ser mejor que la que yo coloqué acá. Solo que aquí simplemente vamos a dar un panorama básico de cómo era la cosa. Ahora sí. Entonces, tenemos aquí las cualidades. Tengan en cuenta que decía cualidades de liderazgo en Lucero, pero nos está mostrando ahí que no solo está hablando de cualidades, sino también de privilegios. Entonces, cualidades tiene que ver con sabiduría, pero privilegios en Edén estuvo. Ese es un privilegio. Nos enfocamos acá en el liderazgo. Este fue el primer líder. Realmente el término original es que este fue el primer siervo para servir, porque eso fue lo que Dios levantó, siervos. No tengo problemas con líder porque es parte, pero tiene más significado el siervo. Le puso el sello, y cuando Dios pone un sello, no hay quien lo quebrante, a no ser que usted decida hacerlo. Dios da promesas, unas son condicionales, otras incondicionales. Y Dios le había puesto a él para manifestar ante los otros seres angélicos legitimidad, pertenencia, calidad, autenticidad, legalidad, todo lo que representa un sello. El sello Icontec marca la esencia de lo excelente. Eso era lo que él tenía que reflejar. Mire, cada una de las cualidades de Lucero no hablan de Lucero, hablan del que lo creó. Pero tristemente, la transformación fue que corrompió, adulteró, violó el sello. En Colombia parece ser que muchos son expertos en violar sellos, en quitar la autenticidad, entrar en la falsedad. Por eso él es el padre de la mentira. Segundo, lleno de sabiduría, con capacidad de tomar decisiones exactas. Contextualicémoslo al liderazgo nuestro como iglesia, como varones, como siervos de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, ¿y Dios cómo la da? Y sin reproche. Pero pídala no dudando. Nosotros también, el mundo natural no tiene la sabiduría de Dios. Pero Juan expresa que ahora tenemos la unción y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Y tiene que ver es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No violemos el sello que Cristo puso en la cruz. No violemos o no dañemos, no vamos a corromper la sabiduría, que fue lo que hizo Lucero. Lleno de sabiduría, ahora lleno de iniquidad y corrompió la sabiduría. Lleno de sabiduría y ahora quedó lleno de iniquidad. ¿Cómo puede ser que en aquellos momentos felices en donde usted decidió entregar su vida a Cristo, servirle al Señor Jesucristo, luego terminamos haciendo todo lo contrario de lo que le habíamos dicho a Cristo? ¿Cuándo pasa eso? Cuando nosotros nos alabamos en nuestra sabiduría.
Utilizamos la Biblia para nuestro beneficio. Utilizamos nuestras capacidades para poner nuestro propio peldaño. Ahí hemos corrompido ese liderazgo, ese carácter de siervos. Miren, este cuadro de Lucero es un cuadro que puede repetirse, aún en nosotros como hijos, guardando las proporciones, lógicamente. No perdemos la salvación, amén. Pero ¿cuánto podremos perder? Acabado de hermosura. ¿Qué habla la hermosura de Lucero? ¿De qué habla? Tipifica la santidad de Dios. Un pasaje que habla de la hermosura y de la santidad de Dios. Lo tenía y se me escapó. No. En la hermosura de su santidad. En la hermosura de su santidad. Pero hasta que se halló en ti maldad, espanto serás. Tremendo, gusano. Después de acabado de hermosura, mire a dónde llegó. ¿Hasta dónde llega la maldad? ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde desfigura y destroza el buen propósito de Dios? ¿Hasta dónde podemos llegar cuando le damos la espalda al Señor? Son las consecuencias que estamos viendo y que se nos advierte. En Edén, los lugares de cubrimiento al servicio de su santo Señor. Hay varias interpretaciones teológicas sobre esto que no lo voy a explicar ahora, pero en Edén estuviste, nos habla de la confianza. Lugares donde el Señor nos ha llevado, donde nos ha puesto su diestra, donde ha habido un reconocimiento, no sea que lo estemos violando, que estemos pasando por encima de, aprovechándonos de una autoridad para hacer lo que uno quiere. ¿Cómo se corrompe? Fue arrojado, fue cortado por tierra. Esa es una profecía de doble cumplimiento. Cuando él pecó, indiscutiblemente fue arrojado, pero de doble cumplimiento es que todavía no ha sido arrojado. Más adelante vendrá. Dios no tiene problema con el tiempo. Somos criaturas igual que Lucero, igual que Satanás. Así que Él no se afana, pero sus tiempos se cumplen y su palabra es fiel y verdadera. Lo que Él promete lo cumple. Su investidura nos representa el gobierno, la soberanía, la gloria de Dios. Esas piedras hablan de la gloria del rey, la investidura del rey. Se le puso investidura, pero no para la gloria de Lucero. Era para él manifestar la gloria de Dios, para ser representante de ese gobierno como un embajador en otro país que representa a nuestra Colombia. Pero de representar a Dios, de manifestar el gobierno y la soberanía divina, se enalteció su corazón y se llenó de soberbia. ¿Cuántos hombres? Con gran privilegio, con gran respeto, con gran reconocimiento, finalmente hemos tenido que verlos abajo. O su soberbia o su altivez han desdibujado tanto que posiblemente él sigue en el trono, pero ya no se disfruta lo que él pueda decir porque su carácter no refleja lo que enseña. Podemos predicar muy bonito. Podemos tener grandes proyectos en la iglesia. Pero si la gente dice, ese anciano es un soberbio, ese hermano es orgulloso, es prepotente, ese hermano aquí se hace lo que él dice o si no, no se hace nada.
refleja la gloria de Dios. No se trata de posición, porque Él la tuvo. Pero mire a dónde lo llevó esa posición cuando el enfoque es la posición. Entonces, allí tenemos los tamboriles y flautas. Es el representante impulsador de la adoración y de la alabanza a Dios con respecto a los seres angélicos. El director de la orquesta. Muchachos, al único digno de adoración y alabanza, cantémosles todo a nuestro Dios. Y todos los seres angélicos, aleluya, y le glorifican. Algunos decían que por decir tamboriles y flautas, entonces los instrumentos son de Satanás. No. Los tamboriles y flautas allí representan, es que Él va a encarnar la adoración y la alabanza para que todo el pueblo angélico, por decirlo así, se una en una adoración a Dios. Pero ¿hacia dónde dirigió sus alabanzas y sus adoraciones? Entonces vemos acá, su hermosura y su esplendor le llevó a ser egocéntrico. Todas las arpas le cantaban a Él. El reflejo de su autocontemplación, tan hermoso que es. Alabado sea Lucero. ¿Cómo puede ser? Él estaba reflejando, tipificando lo que significa alabar a Dios y termina alabándose a sí mismo. Los peligros de la posición. Los peligros de los privilegios cuando nos apartamos de la presencia y de la gloria hacia nuestro Dios. Cuidado. Ahora tenemos acá querubín grande. Habla de su jerarquía, de su cargo. Hay muchos querubines, pero Él es grande. ¿En qué es grande? En el carácter. ¿En qué es grande? En que Dios lo equipó para ser un ejemplo. Qué cosa tan compleja que hasta Pablo ha tenido que llevar críticas porque él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿cuántos dirían, uy, no, es tan prepotente este, que se creyó? Pero no, lo estaba diciendo con hechos. En su cuerpo lleva las marcas de Cristo. Así que Lucero también tendría que llevar en su vida hacia los otros querubines la adoración hacia su Señor y su servicio hacia Él. Ahora, en ese querubín grande, de querubín y de jerarquía y cargo, termina con las contrataciones, tráfico de influencia, abuso de autoridad, rodeos. Seré semejante al Altísimo. Cuando la iglesia empieza a decirle a usted, pastor, cuando la iglesia empieza a decirle, es que yo vengo donde usted porque es que usted, a mí sí me gusta escuchar, es que usted tiene un mensaje muy bonito, es que me gusta cómo es que usted aconseja, es que me gusta cómo es que usted dirige, es que ese era el hombre que necesitamos para la congregación, y usted por qué no se mete más, porque es que la iglesia cambiaría mucho si usted estuviese aquí. Continuamos. Protector. Querubín protector. Su función, cuidar, proteger la santidad de Dios porque de pronto se la roban. ¿Sería por eso? ¿Le roban la santidad de Dios? ¿Necesita escoltas? Claro que no. Mire, la función del querubín es proteger a las criaturas de no ser eliminadas de la santidad de Dios.
No tiene que ver con cuidar a Dios ni su santidad. No es que Dios ande preocupado porque se le va a manchar la santidad. Mire, a Dios no se le mancha la santidad. Nosotros la manchamos en nosotros. Y lo que hacían los querubines era proteger a las criaturas de no morir. Eso era lo que pasaba con Usa. El arca tenía que ser llevada con mucho cuidado, no porque el arca se ensucie y se fue a caer y tocó cuidarla porque se iba a embarrar. Mire, el arca no le pasaba nada, no se contaminaba, pero el peor error fue pensar que el problema estaba afuera y no adentro, y cuando se toca el arca se muere, porque el problema era como un transformador de energía. Tiene unos protectores, pero esos protectores no es para proteger el transformador, es para proteger a las personas que no entren al transformador porque morirán. Y ese querubín protector, él mismo profanó el santuario cuando dijo mi trono, y fue a donde nadie puede ir. Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando eso sucede, entonces, abajo les explico un poquitico más. Puesto en el santo monte de Dios, la plena confianza, el lugar del trono, posiblemente a futuro, Sión, en donde Él se piensa sentar en el trono de Dios y declararse Dios, y por eso el doble cumplimiento va para más adelante. Entonces, levantaré mi trono, un usurpador fue echado del monte de Dios. El otro, en medio de las piedras de fuego te paseabas, significa que ejecutaba la justicia, los juicios de Dios, irreprensibilidad. En medio de las piedras de fuego, el fuego habla de la justicia de Dios. Y él podía pasearse en medio del fuego y no se quema. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, porque la gloria de Dios lo llenaba. Pero cuando él profanó el santuario de Dios, cuando él se contaminó, esa misma justicia de Dios lo arrojó de las piedras de fuego. El cartel de la toga. Los jueces que dictan leyes, termina la ley contra ellos mismos. Ojalá. Perfecto era en sus caminos. Habla de su carácter. Llevaba un carácter conforme al Creador, hasta que se halló en él maldad. Por eso los dones son dados por Dios, por el Espíritu Santo, por Cristo, y los reparte como Él quiere. Pero no todo el que tiene el don de pastor puede ser un pastor para gobernar, porque una cosa son los dones y otra cosa es la responsabilidad que Dios da frente al gobierno, frente a esto que es tan delicado. Por eso hay unos requisitos. Para dones usted no necesita requisitos, pero para llevar una función en la congregación sí se necesitan requisitos. Lo puede ver con los diáconos, lo puede ver con los ancianos, y dentro de esos requisitos, irreprensibilidad. El pecado desdibuja, desecha, elimina, silencia los labios. Este era más que todo la idea. Vamos a continuar y voy a avanzar entonces porque aquí se me fue harto. Detrás de lo que deseas puede haber una historia de la que no quieres ser parte.
El pecado se camufla. El pecado es una mentira. Nunca se manifiesta abiertamente por sí mismo, de forma honesta. Siempre trata de esconderse de una forma u otra. Vamos a ver esto, por favor. DMG, ¿quién lo recuerda? ¿Alguna víctima por acá? Espero que no. Detrás de lo que deseas, puede haber una historia de la que no quieres ser parte. Cuidado con los deseos del corazón, que es engañoso y perverso. Con los espejismos que el enemigo nos pone, que la carne pone. Detrás de estos gobiernos hay un corazón engañoso, siempre buscando su propio fin, controlados por un mundo de oscuridad y cada uno conforme a sus propios planes, buscando su propio poder. Pero cuando hablamos de el mundo, también hablamos de la fama, de lo que tanto atrae. ¿Cómo puede transformar lo que se anhela para muchos de los jóvenes? Este personaje dije, no vamos a tolerar a nadie en nuestras filas que ataque las ideas del cristianismo. Nuestro movimiento es cristiano. Dios sabe que yo quise la paz. Pero lo dijo, lo creyó. Detrás de lo que deseas puede haber una historia de la que no quieres ser parte. Usted puede entrar con muy buenas intenciones, pero mucho cuidado, que el corazón es engañoso. Se puede desviar. Este mundo está inclinado positivamente hacia el mal. Todo esto es positivo. Hay buen proyecto de vida acá. Hay buenos proyectos con cada uno de lo que ellos pintan. Hay buen proyecto para una vida de dinero, de placeres, de hacer lo que él quiere. Y una vida de transformación. Todo positivamente. Pero vamos a ver, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Voy a leerles el Salmo 73 en otra versión. Y dice aquí, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos de los ojos, se les saltan y son demasiadas malas sus intenciones. Con burla, con orgullo y con descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y corren la tierra con su lengua. Y este verso 10 es bien distinto al que usted tiene allí. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Hay varias versiones que lo transmiten así. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Mire, en cuántas ocasiones usted dice, pero mire, cuando yo era inconverso me iba bien, pero me hice un hijo de Dios, ¿qué cosa? Porque hubiera matado a un gato, pero me ha ido re mal. ¿Cuántos años sirviendo yo al Señor y siempre tengo que estar, pero mire, milimétrico con cada cosa? Qué difícil conseguir siempre para llegar a un logro. ¿Pero qué? Los demás prosperan, les va bien, maldicen, blasfeman, viven su religión como cualquiera y la disfrutan. Pero ¿será que sí estoy en el lugar que debo de estar?
Para este hombre era difícil de entenderlo. Mas sin embargo, verso 17, solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos, el miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás tú sus falsas enseñanzas. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía, era ante ti igual que una bestia. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Dios es justo. Pero también ellos son tan positivos como su naturaleza les permite ser. Por lo tanto, el mal marcha por un camino de destrucción positiva. No lo anhele. No disfrute lo que sus ojos ven frente a lo que el mundo les está ofreciendo. Somos embajadores del Dios viviente. No nos rebajemos a ser dueños de un negocio para esclavizarnos allí. No nos rebajemos a un cartón, a una profesión, y no estoy diciendo que sea malo. Donde esté su tesoro, ahí está su corazón. No se rebaje a eso. Siga siendo el hombre conforme al propósito de Dios. La total depravación del hombre no significa el más alto grado de intensidad del pecado o cuán malo pueda llegar a ser, sino la absoluta ausencia de la santidad de Dios en su vida. Cuando la santidad de Dios no está, no hay nada. Hay gente buena. Por lo tanto, el mal en sí mismo no tiene poder productivo ni formativo. De él no puede salir algo que pueda mejorar algo. Cuando la criatura se rinde al mal, prácticamente se niega a aceptar que ha sido creada por su creador. No desea tener su existencia en él. Quiere vivir y conducirse y complacerse como si tuviera vida por sí mismo, como si fuese su propio Señor. Como decía esta mujer, no me gusta hablar con los creacionistas porque me elevan la presión. Porque esa es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero ellos se mueven en un mundo positivo. Y mucho creyente ha terminado metiéndose en ese mundo positivo. Mire, yo voy a decir esto con mucho respeto, pero con cuidado también. Hay muchos medios de conseguir trabajo y no necesariamente es malo. Estos niveles de, se me fue el término, Amway, Herbalife, que son cadenas, ¿cómo? Multiniveles, bien. Si hay una forma de buscarse, bien. Pero cuando esto se convierte en el evangelio, cuando lo único que usted hace es, usted quiere ser diamante de 3 soles, usted quiere ser esto, usted quiere ir a Estados Unidos, usted quiere tener su propia hacienda, y empiezan con las grabaciones y con toda la filosofía de usted es el potencial que necesita ser. Esta es la empresa que lo va a llevar a usted a desarrollar su proyecto de vida. Mire, ojo que ahí entró en el mundo del mal. Un mundo mundano cuando el corazón se desprende de la voluntad de Dios.
Las plantas parásitas las conocemos. Una planta parásita es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta. Por lo tanto, la planta parásita se esfuerza por extraer todo el jugo del cuerpo de su víctima y lo adapta para su propio desarrollo depravado y venenoso. Pero si logra la finalidad de su esfuerzo, con eso mismo logrará su propia destrucción. Empieza la planta parásita a rodearlo, a rodear la planta. Y empieza con esos tentáculos a chupar la savia, pero finaliza secándolo y toda esta enramada con él queda. Eso hace el pecado. Lo va rodeando a usted hasta que le va secando. Hay otras plantas parásitas en donde muy sutilmente nosotros terminamos buscando un descanso. Observen esta planta parásita. Cuidado donde usted va a poner su cabeza. ¿En quién está descansando? ¿Cuánto reposo ponemos en las cosas temporales de este mundo? El pecado es destructor, destruye sin piedad. La criatura que es esclava del pecado, a menos que recorra al principio de su origen, que es su creador, solo así podrá ser libre. Allí el pecado solo puede ser desenmascarado del bien, cuando es examinado por su relación con Dios y su creador original. Solo cuando nosotros llegamos a Cristo, nos pudimos dar cuenta de cuán pecadores fuimos y somos. Solo allí nos pudimos dar cuenta que de todas las riquezas que teníamos no había más que miserablezas. Y solo allí fue desenmascarado una vida de hipocresía, de mentira, una vida doble. Solo la santidad y el carácter de Dios nos han dejado ver cuán polvo somos y cuán grande y glorificado es el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a entrar un poco en el control de Dios sobre el pecado, la soberanía de Dios. Y es en su soberanía, ¿cómo actúa Dios con respecto al mal, con respecto al pecado? Vamos a ver los 5 más terribles efectos del pecado que Dios permitió. Primero, este lucero grande, protector, sello, lleno de sabiduría. Cuando Lucero decía, subiré al cielo junto a las estrellas del norte, levantaré, ¿quién estaba escuchando eso que Lucero estaba maquinando en su mente? Dios. ¿Y por qué Dios no hizo nada en ese instante? A ver, Lucero, ¿usted qué está pensando, Lucero? A ver, mijo, ¿qué le pasa? No, Dios no hizo eso, lo dejó. Pero ¿qué causó? Que la tercera parte de los seres angélicos se fueran con él. ¿Y Dios por qué no hizo algo? A ver, papi, si usted va a pecar, váyase usted, pero ¿por qué me va a contaminar a los otros? ¿Hizo algo Dios con respecto a eso? No. ¿Tiene Dios miedo? ¿Tiene Dios temores? Me va a levantar un sindicato y después todos los ángeles contra mí y nos van a acabar a los 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro que no. Pero el pecado fue tan terrible que mire lo que causó. Otra consecuencia del pecado, la caída de la raza humana. Herejía, odio, envidias, temores, pleitos, enemistades, muerte en la vida de la niña de los ojos de Dios. Para gloria mía los creé y los hice, y ahora el pecado, ¿qué hizo con el hombre?
lo esclavizó a la muerte, al pecado mismo, a Satanás. Porque ahora Satanás gobierna al hombre. El yo es controlado por la naturaleza pecaminosa y por Satanás mismo. ¿Qué más hizo el pecado? El universo, la tierra, Romanos 8:22, la tierra gime con dolores de parto. ¿Y cómo gime? Me acaban de llamar que en mi sector, tanto en el Valle como el Quindío, Viejo Caldas, hubo un temblor supremamente fuerte. Superó un poquitico la intensidad del que tuvimos en Armenia. Hoy pasó eso. No se han reportado, bueno, hasta las llamadas que me hicieron, no se reportaron víctimas. Pero la tierra gime con dolores de parto. Pero otra consecuencia del pecado, terrible consecuencia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué ha causado el mal y el pecado? Estos efectos. Ahora, frente a esa verdad, ¿cómo es que Dios permite todo esto? Y por último, el juicio eterno. Por toda una eternidad donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes, el infierno, lago de fuego que arde con azufre. La última terrible consecuencia del pecado. Gracias al Señor por los que estamos acá. Si alguno hay acá que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, mucho cuidado, que este es el futuro eterno. Pero esto es lo que ha causado. Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué permitió que Lucero y Adán pecaran? Si Dios es un Padre amoroso, lleno de misericordia, bondad y todo lo puede, entonces, ¿por qué permite tanta injusticia, dolor y muerte? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento manda a matar a niños y a gente inocente? ¿Dios es responsable de todo esto? Me han preguntado eso, aún creyentes. Venga, hermano Julián, ¿por qué uno ve el Antiguo Testamento, lo aprieta y sale sangre? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite masacres y manda y acaba? Preguntas difíciles, ¿no? Aquel libro que salió cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran? ¿Ha sufrido usted, aún como creyente? ¿Qué de Job? ¿Por qué no morí yo al salir del vientre de mi madre? ¿Qué de Moisés cuando dijo, te ruego me mates? ¿Qué dijo David? Absalón, hijo mío, ¿por qué no morí yo en vez de que seas tú el que hayas muerto? Viendo a su hijo morir. Un padre, una madre que ve que su hijo se extingue, un esposo, una familia. ¿Y qué de Elías? Basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Qué de Isaías? Ay de mí que soy muerto, hombre de labios inmundos. ¿Y qué entonces de Jeremías? He visto aflicción, Lamentaciones capítulo 3. ¿Qué de Esteban? Padre, perdónalos. Cuando estaba siendo apedreado por amor a Cristo. ¿Qué de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Lloró amargamente. ¿Y por qué? Porque él había dicho que no iba a negar al Señor y terminó negándolo. Y entonces Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero hacer. Pero no solo él, el Hijo de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, el unigénito, aquí en la tierra, quejándose de la aflicción,
Porque en Isaías 53, Dios cargó en él todo nuestro pecado y lo tuvo por azotado de Dios y abatido. Así que el sufrimiento también y las consecuencias del pecado también tocaron a la divinidad. Ahora, ¿cuál es su queja hacia Dios? Indiscutiblemente tendrá una o varias. ¿No supo Dios qué hacer con todo este mal? ¿Ha perdido Dios el control? Es para reflexionar un poco. Porque muchos ministerios se han opacado porque alguien dijo, no aguanto más esto, si esto es ser cristiano, más bien me quedo en el mundo, o no, definitivamente yo no surgí para esto. Dios no dijo, Dios no nos prometió que el mundo nos iba a tratar bien. El mundo os aborrecerá. Si es un hijo de Dios, mire a todos los hijos de Dios que han pasado por ahí. Y ojo, solo un poquito. No hemos mencionado a los de Hebreos 11, que padecieron sin haber alcanzado lo prometido. Y muchos más. No hemos hablado de la iglesia antigua, ni la iglesia media, ni de la iglesia de ahí en adelante, no. Ni la iglesia de hoy, en la ventana 1040, donde muchos están muriendo por causa de Cristo. No, no los hemos mencionado, pero hoy muchos están muriendo por causa de Cristo. C.S. Lewis dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Alguien también dijo, el dolor planta la bandera de la realidad en la fortaleza del corazón rebelde. Muchas veces Dios permite este sufrimiento para despertarnos. Otras veces, Jeremías, necesitas encarnar el pecado de este pueblo y tú vas a ser la persona que vas a sufrir la aflicción porque vas a ser una trompeta, una atalaya, y usted va a encarnar el dolor para gloria mía. ¿Estaría usted dispuesto? La soberanía de Dios en el sufrimiento del siervo. Estoy que tiro la toalla. Un gran hombre, Mario Mulkey, expresaba una vez, él ya está en la presencia del Señor, pero él decía, tuve un encuentro con un chico con gran proyecto de vida para el evangelio, para la obra. Se vislumbraban cosas buenas, pero luego lo vi apartándose. Y me acerco y le digo, hijo, ¿qué te ha pasado? No, mi hermano Mulkey, es que a mí me quemaron en el ministerio y terminé desanimado y le dijo, ¿te quemaron? Sí, me quemaron, me pusieron mucho trabajo. Y le dijo, ¿has dejado de leer la palabra con la regularidad con la que lo hacías? Sé honesto. Bueno, sí. ¿Has dejado tu intimidad con el Señor en oración, como lo hacías? Bueno, hay tanto trabajo y tantas cosas que a veces uno no le queda tiempo. Hijo, Dios nunca, cuando te llama, te va a poner una carga que no puedas llevar. Si te quemaste, fue porque hiciste cosas que Dios nunca te mandó a que hicieses.
Pero Dios nunca quema a sus hijos. Él siempre les da lo que necesitan y los sustenta. Si estás como estás, es por el pecado que te tiene así. Te has apartado de la comunión con tu Señor. Pero la tendencia es echarle la culpa a otros, porque nos sobrecargamos para que vean que nosotros sí trabajamos, los otros no hacen nada, y terminamos finalmente eliminados. Ahora, frente a estas verdades, cuando encontramos toda esa injusticia, hay la pregunta: ¿por qué permitió Dios el mal en su creación? Veamos. La presencia del mal en el universo se debe a que Dios quería que existiera. Y eso sí puede dejarnos medio locos, jalarnos los pelos de la cabeza y quedar calvos hasta no entenderlo. Porque Habacuc dice: Señor, tú eres Dios santo, que no puedes ver el mal. ¿Por qué permites esto y esto y esto? Porque tenemos una apreciación de Dios a nuestra manera. Pero mire, cuando hay esta verdad tan dura, es donde viene la teodicea. ¿Qué es la teodicea? Es una preocupación que intenta justificar a Dios en medio de la existencia del mal, sin que Él salga lastimado. Vamos a justificar a Dios y a defenderlo, para que no le echen la culpa a Él de todo lo que está sucediendo. Pero mire, Dios no necesita abogados ni defensores. El propósito principal de la teodicea es reconciliar la actitud de Dios con la realidad del mal dentro de un mundo caótico y turbulento. Y entonces decimos: mire, Dios no es responsable, Satanás es responsable. Entonces uno pregunta: bueno, si Satanás es responsable, entonces, ¿por qué Dios permitió que Satanás pecara? La criatura fue más fuerte que el Creador. Entonces decimos: no, mire, el problema no era con Adán. Adán fue el responsable. Pero cuando se le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú?, ¿qué dijo Adán? Mire, yo estaba solo, usted me creó a mí solito, pero después me trajo una compañera. Así que la mujer que usted me dio, si usted no me la hubiera dado, ella me engañó. Entonces, ¿quién es responsable? Dios. Yo estaba solo y usted me la trajo. Si usted no me la trae, no hay problema. Y le dice a la mujer: ¿qué has hecho? Mire, yo solo conocí a mi esposo, pero luego apareció una persona hablándome. Y la serpiente me engañó. ¿Y de dónde salió la serpiente? ¿Quién creó la serpiente? Dios. Todo va a apuntar a Dios. Así que no nos vamos a salir por la tangente. La respuesta la tiene Dios. Dios es. Y le dirá a Job, y le dirá a Jeremías, y le dirá a Moisés, y le dirá a Salomón, y le dirá a todos estos hombres, y le dirá a usted: ¿y aún así me amas? Aún con todo lo que has padecido, sigo siendo tu Dios, tu Salvador, tu Señor. ¿Sigo siendo el creador de los cielos y de la tierra? Cíñete los lomos. Yo ya te escuché. Ahora tú me vas a escuchar a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando los cielos y la tierra? ¿Quién se lo dijo? A Job.
La palabra del Señor nos enseña, primera de Juan, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor del mal, y ya estuvimos viendo eso en la primera parte. Pero ¿por qué permite Dios entonces que surja el mal y el pecado y se desarrolle? Hay un propósito. El asunto es que si Dios no quisiera, eso no se hubiese dado. El pecado tiene que cumplir un propósito justificable que no se puede lograr de otra manera. De otro modo, Dios no lo permitiría, o habiéndolo permitido, terminaría con él de inmediato. No es posible ninguna manifestación de pecado sin el permiso de Dios. Satanás no puede hacer absolutamente nada, ningún demonio puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Por favor, ¿quién me ayuda con Lucas 13, del 1 al 5? Juan, capítulo 9. Lucas 13, primero. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la unión de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, siempre la tendencia es pensar de la retribución de las cosas malas que uno hace. Pero aquí el Señor dice, mire, no necesariamente tiene usted que haber hecho algo malo para que le vaya mal. Estamos en un mundo caído. Por muy santo que sea, su cuerpo se envejece. Y posiblemente, por muy gran siervo de Dios, su muerte no va a ser la más bonita. Dios no ha prometido un camino de rosas. Si no lo vivió el Señor Jesucristo, ¿por qué tiene que usted ser libre y pasar por mejor camino? ¿Me hago entender? Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tema no es libre de aflicción, el tema es confía en el Señor. ¿Fácil? Claro que no. Porque aún así, Dios nada lo toma de sorpresa. Este gran pasaje, que lo hemos utilizado para muchas cosas. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto los cimientos él no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lucas 14. Cuando Dios decidió crear, Él planificó la creación. Y en esa planificación, Él pudo tener, si nos vamos a nuestra mente,
y dejamos un poquitico para reflexionar. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo antes de crear todo. Vamos a crear al hombre. Vamos a crear seres angélicos. ¿Cómo los vamos a crear? Bueno, a imagen y semejanza, sí, pero eso significa que sean muy parecidos a nosotros. Sí, pueden tener decisiones. Ok, vamos a crearlos así. Pero desde ya estamos viendo que van a pecar y van a hacer lo contrario a nosotros. Ah, caramba. ¿Qué otra opción tenemos? Hagámoslos, pero no le demos voluntad. Que solamente obedezcan. Pero que no elijan. Entonces no pueden elegir relacionarse con nosotros. No aguanta. O sea, si queremos tener una relación con ellos, no podríamos quitarles las características de personas, mente, voluntad, emociones. No. Hagamos unos santos que nunca pequen. Y puede ser de esa manera, pero entonces no van a tomar decisión, ya los vamos a estigmatizar en el hecho, les vamos a meter un microchip, donde finalmente hacen lo que nosotros le digamos que hagan. No toman decisión. De las 10,000 variantes de cómo crear, si el Señor nos enseña, ¿por qué quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos? Cada vez que van a hacer un puente, una infraestructura, esta gente está proyectando cuántas personas pueden morir en la proyección y en la edificación de esto. ¿Cuántas pérdidas se pueden dar económicas? Pues bien, Dios sabía qué iba a implicar hacer la creación. Y de todas esas, este fue el mejor proyecto. Fue el mejor proyecto. En Isaías 45:7, Él dice sin problemas: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, el que hace todo esto. Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, Él abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentar con los príncipes y heredar sitio de honor. Porque Jehová son las columnas de la tierra, Él las afirmó sobre ellas y el mundo. Tenemos otros pasajes: su reino domina sobre todos, su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Él es el creador, ¿quién le ha de juzgar por lo que hace? Si la trompeta suena en la ciudad, la gente se alarma. Si hay algo malo que pasa en la ciudad, es porque el Señor lo ha mandado. Ahora, no significa que Dios creó el mal. Significa que sobre la decisión de las criaturas angélicas y humanas, sobre esa decisión, Dios continúa su plan. Y dentro de esa decisión de maldad, Dios trae calamidad, Dios trae justicia, y Dios, como en Romanos capítulo 1, los despliega en la maldad. Vamos a Romanos capítulo 1 rápidamente. Verso 22. Dice 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sobre la maldad misma del hombre, Dios los entrega a su propio mal. Esa es la verdad sobre esto. No que Dios es el autor del mal, sino que en medio de un mundo caído, Dios sigue su plan. Y en ese plan vamos a ver estas dos verdades. El pecado es siempre y en todas partes sumamente perverso, y la condenación de Dios contra el pecado no puede menguar, pues Él no puede ser tolerante con el pecado. Y la otra verdad: Dios es en sí mismo santo y perfecto en todos sus caminos. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esas son dos verdades absolutas de Dios frente a la permisividad de Dios en su soberanía con respecto al mal. Así que la eterna previsión del mal y su solución es que cuando Dios, antes de crear al hombre, al lucero, Dios previó el mal y dio la solución. Antes de la creación, Dios planificó la salvación. Antes de la creación, Dios no amó a Adán por lo bonito que fue y cómo se comportó. Dios amó a Adán sabiendo que iba a pecar aún sin haberlo creado. ¿Fácil de entender? Yo diría, deje así, más bien no vamos a crear a nadie. ¿Por qué? Porque ellos van a pecar. ¿Y cómo vamos a solucionar el problema? Mire, el problema vamos a solucionarlo es que somos justos y alguien tiene que pagar. Bueno, que paguen ellos. Entonces, para el infierno todos. No. Vamos a crear a una criatura santa, perfecta, que cumpla con el requisito. Si somos justos, tampoco podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos salieron de nuestra imagen y semejanza. Y vamos a crear a otra criatura. La magnitud del pecado de ellos es tan alta que afectó nuestra imagen y semejanza. De nosotros tres tiene que salir la salvación para ellos. Porque ellos son reflejo de nosotros. Uno de los tres tiene que morir. El Padre diría, yo no. El Espíritu yo tampoco. Y el Hijo, a mí ni me miren. Pero no es así. Todos tres estuvieron de acuerdo que el sacrificio era coigual. Por el amor del Padre el Hijo muere. Por el amor del Hijo hacia la humanidad el Hijo muere. Y esa es la verdad más profunda, que el mejor proyecto implica la muerte del unigénito Hijo de Dios. Uno tendría que decir, entonces no hagamos nada. Pero mire, un momento. Dios no es como nosotros. Y esto es una fiel muestra que Dios es soberano, pero que Dios no le pone cargas a otros que ellos no pueden llevar y que Dios tampoco pueda enfrentar. Es muy fácil para Dios arreglar todo y Él hacerse a un lado. Pero no lo hizo. De ellos mismos eligieron que el eterno, el perfecto y el santo se hiciera siervo, esclavo, se despojara de su gloria. Planificaron la salvación antes de crearnos y eso implicaba la muerte. Por lo tanto, en esa eternidad del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. Desde antes, Él ya estaba como Cordero inmolado. En esa verdad encontramos
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La cosa es esta: por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Ellos ya sabían que esto iba a suceder. Aquí nadie me quita la vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Y Pilatos, yo tengo autoridad para quitarte, para... No. Esa se le dio a usted. Porque desde antes, por el determinado consejo de mi Padre Celestial, usted iba a ser la persona que iba a decretar esto. Pero usted no lo eligió. Mire, amados, no deberíamos de rasgarnos las vestiduras por cuánto estoy sufriendo en esta tierra. Deberíamos de pensar más bien que Dios el Santo asumió el pecado por amor a nosotros. Antes de crearnos, el pecado no estaba, el mal no existía. Pero cuando usted de joven va creciendo y piensa casarse y se casa, ahora dicen, ¿sabe qué? No tengamos hijos, vivamos así. Ojo, eso se da, pero ¿es la regla? No. Mi amor, pero es que vamos a tener hijos, pero ¿no cree que eso es complicarnos mucho la vida? ¿Por qué no disfrutamos nosotros de la vida? Es que con hijos hay que comprar más mercado, hay que comprar leche, hay que comprar pañal. Cuando empiecen a llorar, cuando se rebelen contra nosotros, cuando tengamos que pagar el vidrio del vecino, que nos llamen del colegio, cuántos problemas vamos a tener con ellos, pero cuántas glorias. Es la imagen, es que el muchacho idéntico al papá, vea. Cuánta satisfacción. Entonces la mujer dice, ay papito, que este sea el último porque me dolió, ese parto fue terrible. La niña iba creciendo, bueno, y entonces, ¿le hacemos al otro qué? Pues mi amor, hagámosle, porque si es mejor que... Pero había dicho, yo nunca más vuelvo a tener hijos, este es el último. Y luego el tercero, hagámosle al tercero, pues sí. Como masoquistas somos a veces, ¿no? Pues bien, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? Que cuando decidió para gloria de Él crearnos, asumir un dolor peor que el dolor de parto le hemos causado, peor que eso, su Hijo. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué hermoso. ¿Para qué Dios permitió el pecado? Mire, ¿para qué? Dios permitió el pecado para mostrar su gloria. Solo así conoceríamos de Él su gracia, pero también su misericordia. Porque si el mal y el pecado, sin el mal y sin el pecado, esto no fuera posible. Solo por el mal y el pecado, Adán y Eva pudo conocer la gracia. Y la gracia es, ¿qué? ¿Qué es gracia? El regalo que no merezco. ¿Y qué es misericordia? Dios por su misericordia no me da lo que merezco. Y por su gracia me da lo que no merezco. El mal y el pecado causaron
que la gracia y la misericordia surgieran. Eso era lo que Satanás no conocía de Dios. Él pensó que causando el daño con Adán y Eva, las criaturitas humanas se le echarían a perder. Pero Satanás no conoce todas las cosas. Dejamos acá, creo que el tiempo hace rato se fue. Acá hay unas hojas para entregar. Las preguntas son muy claras. Miren, les digo acá simplemente para finalizar esta parte. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Estos dos versículos son el reflejo que Dios permitió el pecado para su gloria. El pecado estaba dentro del plan de Dios, no porque Dios lo creó, sino porque Él quería ver criaturas redimidas por la sangre del Cordero, por un amor sacrificial. Quería que nosotros conociésemos el verdadero amor. Y más adelante vamos a hablar de qué es el verdadero amor. Suena muy difícil, pero es muy fácil amar cuando todo marcha bien. Pero el amor de Dios se basó sobre el sacrificio. Y Dios quería que conociéramos el amor del sacrificio. Y vino de Él. No es más, vamos a dejar hasta acá y ya sería usted desarrollar en el grupo las preguntas que vienen.